¿Y si una pieza del tamaño de una moneda, escondida en lo más profundo de tu motor V8, pudiera acabar con miles de euros de tu dinero sin que tú lo supieras hasta escuchar un golpeteo que ya no se puede ignorar? Cada año, miles de propietarios de motores V8 americanos descubren demasiado tarde que el motor que creían indestructible tenía una debilidad conocida desde hace más de 20 años. La pregunta que casi nadie se hace antes de comprar uno de estos motores es simple, pero incómoda. ¿Sabes realmente qué estás conduciendo? Hoy en The V8 Garage vamos a desmontar, literal y metafóricamente, uno de los motores más influyentes de la historia del automóvil americano, el Chevrolet ELS. No hablamos de un motor cualquiera. Hablamos de la arquitectura que redefinió lo que un V8 podía ser en términos de peso, potencia y sencillez mecánica, y que todavía hoy, décadas después de su lanzamiento, sigue montándose en talleres de preparación, en coches de arrastre, en barcos y hasta en aviones experimentales. Si alguna vez has escuchado a un mecánico decir «mételo un LS y olvídate», hoy vas a entender por qué esa frase se convirtió casi en un mantra dentro de la cultura del motor americano. El Chevrolet LS nació en 1997 dentro del Corvette C5, como la quinta generación de la familia Small Block, que General Motors llevaba fabricando desde 1955, pero llamarlo simplemente otro Small Block sería injusto, porque en realidad fue casi un motor completamente nuevo diseñado desde cero, que solo conservaba el espíritu y la distancia entre cilindros del bloque original. Los ingenieros de GM tenían un objetivo muy claro: crear un motor más ligero, más compacto, más eficiente en combustible y capaz de generar más potencia que su predecesor, el legendario pero ya anticuado motor LT1. Y lo consiguieron de una forma que sorprendió incluso a sus propios competidores en Ford y Dodge. Lo que hizo famoso al LS no fue solo su potencia bruta, sino su relación peso-potencia. Al fabricarse en bloque de aluminio en muchas de sus versiones, este motor pesaba considerablemente menos que los V8 de hierro fundido de la competencia, lo que mejoraba directamente el equilibrio del vehículo y su comportamiento en curva. Este detalle, que parece menor, cambió por completo la forma en que se diseñaban los muscle cars modernos y los deportivos americanos durante los años siguientes. Durante los años posteriores, el LS se convirtió en el corazón de modelos icónicos, como el Chevrolet Camaro, el Corvette en varias de sus generaciones, el Cadillac CTS V y camionetas de trabajo pesado como la Silverado. Su presencia se extendió tanto que hoy en día es prácticamente imposible hablar de la cultura del motor americano sin mencionar al LS como punto de referencia obligatorio, incluso para quienes prefieren motores Ford o Dodge. Vamos ahora al corazón del asunto, la ingeniería. El LS mantiene la configuración clásica en B de 8 cilindros con un ángulo de banco de 90 grados, algo que permite un equilibrio natural entre los pistones y reduce las vibraciones sin necesidad de contrapesos adicionales complejos. La cilindrada varía según la versión, desde motores de 4.8 litros hasta variantes de altísimo rendimiento que superan los 7.8 litros, como el legendario LS7 del Corvette Z06. El sistema de alimentación de combustible en la mayoría de los LS de producción utiliza inyección electrónica secuencial, lo que significa que cada cilindro recibe una dosis precisa de combustible en el momento exacto del ciclo, optimizando tanto la potencia como el consumo. Esto representó un salto enorme respecto a los carburadores mecánicos de generaciones anteriores, ellas que dependían mucho más del ajuste manual y eran menos consistentes en distintas condiciones climáticas. El sistema de refrigeración del LS utiliza un diseño de flujo cruzado, donde el líquido refrigerante circula de manera equilibrada entre ambas culatas, evitando puntos calientes que podrían dañar las juntas o deformar los componentes internos con el tiempo. Es un detalle de ingeniería que parece simple sobre el papel, pero que en la práctica marca la diferencia entre un motor que dura 300.000 kilómetros y uno que empieza a dar problemas a la mitad de ese recorrido. En cuanto al sistema de distribución, la mayoría de los motores LS utilizan un árbol de levas único ubicado en el bloque, que acciona las válvulas mediante varillas empujadoras y balancines, en lugar de los árboles de levas en culata que utilizan muchos de sus rivales, como el Ford Coyote. Esta decisión de diseño no es casualidad ni un signo de tecnología atrasada, como muchos asumen erróneamente. Al mantener el árbol de levas en el bloque, el motor puede ser más compacto, más ligero en la zona superior y, sobre todo, mucho más sencillo de modificar para quienes buscan aumentar la potencia mediante preparación. El sistema de lubricación del LS emplea una bomba de aceite accionada directamente por el cigüeñal, que distribuye aceite a alta presión hacia los cojinetes principales, los cojinetes de biela y el sistema de válvulas. Este diseño, combinado con galerías de aceite bien dimensionadas,
Permite que el motor mantenga una lubricación consistente incluso en condiciones de altas revoluciones sostenidas. Algo fundamental cuando hablamos de un motor que muchos propietarios llevan al límite en circuitos o en competiciones de aceleración. Ahora, entendamos cómo funciona todo esto, trabajando en conjunto, explicado de la forma más sencilla posible. Imagina el motor como una orquesta donde 8 músicos, los pistones, deben tocar exactamente en el momento correcto para que la música, en este caso la potencia, suene de manera fluida y sin interrupciones. Cada pistón sube y baja dentro de su cilindro en un ciclo de 4 tiempos. Admisión, donde entra la mezcla de aire y combustible. Compresión, donde esa mezcla se comprime dentro de la cámara. Combustión, donde la bujía enciende la mezcla generando una explosión controlada que empuja el pistón hacia abajo. Y escape, donde los gases resultantes salen del cilindro para dejar paso a un nuevo ciclo. Este proceso ocurre miles de veces por minuto en cada uno de los 8 cilindros, sincronizado con una precisión que, si falla, aunque sea por una fracción de segundo, puede provocar desde una simple pérdida de potencia hasta un daño mecánico grave. El árbol de levas es quien marca el ritmo de esta orquesta, determinando exactamente cuándo se abren y cierran las válvulas de admisión y escape en relación con la posición del pistón. La correa o cadena de distribución, en el caso del LS, una cadena metálica reforzada, conecta el cigüeñal con el árbol de levas para que ambos giren en perfecta sincronía. Si esta sincronización se pierde, aunque sea ligeramente, el rendimiento del motor cae drásticamente y en los casos más graves, las válvulas pueden llegar a golpear los pistones, causando un daño catastrófico. Con la base técnica ya clara, hablemos de lo que realmente le interesa a todo propietario, los problemas más comunes que enfrenta este motor con el paso de los años y los kilómetros. El primero, y probablemente el más temido dentro de la comunidad de propietarios de LS, es el fallo de los balancines o rocker arms del sistema de válvulas. Este problema afecta principalmente a los motores LS más antiguos, especialmente los fabricados entre 1999 y 2007, y ocurre cuando el pasador que sujeta la rueda dentro del balancín se desgasta o se rompe, generando un ruido metálico característico que muchos describen como un golpeteo agudo proveniente de la parte superior del motor. La causa principal suele ser un mantenimiento inadecuado del aceite o el uso de aceites de baja calidad que no protegen correctamente estos componentes de alta fricción. Los síntomas incluyen ese golpeteo distintivo al arrancar en frío, pérdida de potencia y, en casos avanzados, luces de check engine relacionadas con fallos de encendido. La gravedad de este problema es moderada, ya que si se detecta a tiempo la reparación, consiste simplemente en reemplazar los balancines afectados, con un coste estimado entre 300 y 800 euros, dependiendo de si se realiza en casa o en un taller especializado. Si se ignora durante demasiado tiempo, el desgaste puede dañar el árbol de levas, elevando el coste de reparación a varios miles de euros. El segundo problema recurrente es el consumo excesivo de aceite, un fenómeno que muchos propietarios de motores LS de la generación LS3 y LS7 conocen bien. Este consumo elevado suele originarse en los anillos de los pistones, que en ciertas configuraciones no logran sellar completamente contra las paredes del cilindro, bajo determinadas condiciones de conducción, especialmente en motores que pasan mucho tiempo en ralentí o con conducción suave prolongada. Los síntomas incluyen la necesidad de añadir aceite entre cambios regulares, humo azulado ocasional en el escape y, en algunos casos, un ligero olor a aceite quemado. Aunque este problema rara vez es grave de forma inmediata, ignorarlo durante mucho tiempo puede provocar un desgaste prematuro de los cilindros. La solución más común consiste en realizar una limpieza de carbonilla en los anillos mediante un proceso especializado, o en casos más severos, sustituir el conjunto de pistones, con un coste que puede oscilar entre 500 euros para la limpieza y más de 3.000 euros para una reparación completa. El tercer problema importante afecta a las juntas de la culata, particularmente en los motores más antiguos que utilizan juntas de material MLS, siglas que corresponden a Multilayer Steel o acero multicapa. Cuando estas juntas fallan, generalmente debido a sobrecalentamiento repetido o a un par de apriete incorrecto durante alguna reparación previa, el refrigerante puede filtrarse hacia las cámaras de combustión o mezclarse con el aceite. Los síntomas incluyen sobrecalentamiento constante, pérdida de refrigerante sin fugas visibles externas y, en casos avanzados, un aspecto lechoso en el aceite del motor, señal inequívoca de que el refrigerante se está mezclando con el lubricante. Esta reparación es considerablemente más costosa y laboriosa, ya que requiere desmontar las culatas, con un coste estimado entre 1.200 y 2.500 euros en talleres especializados. Un cuarto problema
Menos conocido pero relevante especialmente en los modelos con inyección directa de combustible, como el LT1 de nueva generación, es la acumulación de carbonilla en las válvulas de admisión. A diferencia de los motores con inyección multipunto tradicional, donde el combustible ayuda a limpiar las válvulas de forma natural al pasar sobre él, los sistemas de inyección directa inyectan el combustible directamente en la cámara de combustión, dejando las válvulas de admisión expuestas a los vapores del cárter sin ningún efecto de limpieza. Con el tiempo, esto genera depósitos de carbón que restringen el flujo de aire y afectan el rendimiento. Los síntomas incluyen una pérdida gradual de potencia, ralentí inestable y mayor consumo de combustible. La prevención es clave aquí, y el coste de limpieza, mediante el método de arenado con cáscara de nuez, suele rondar los 300 a 600 euros si se realiza antes de que el problema se vuelva severo. Ahora que conocemos los problemas, hablemos de cómo los mecánicos profesionales los diagnostican con precisión, porque adivinar nunca es una opción cuando hay tanto dinero en juego. La primera herramienta, y la más accesible incluso para propietarios aficionados, es el escáner OBD, que se conecta al puerto de diagnóstico del vehículo y permite leer los códigos de error almacenados en la computadora del motor. Estos códigos no siempre dan la respuesta completa, pero sí orientan al mecánico hacia el sistema que está fallando, ya sea encendido, combustible o emisiones. Cuando se sospecha de un problema mecánico interno, como el desgaste de los anillos o daños en las válvulas, la prueba de compresión se vuelve fundamental. Este procedimiento mide la presión que genera cada cilindro durante la fase de compresión, y una diferencia significativa entre cilindros suele indicar problemas serios, como válvulas quemadas o anillos desgastados. Relacionada con esta prueba está la prueba de fugas, conocida en inglés como Leak Down Test, que introduce aire comprimido dentro del cilindro para detectar exactamente por dónde se está escapando la presión, ya sea por las válvulas, los anillos o la junta de culata. El análisis de aceite es otra herramienta que muchos propietarios avanzados y talleres especializados utilizan para anticiparse a los problemas antes de que se vuelvan graves. Al enviar una muestra de aceite a un laboratorio, es posible detectar partículas metálicas microscópicas que revelan el desgaste interno de componentes específicos, como cojinetes o el árbol de levas, mucho antes de que aparezcan síntomas audibles o visibles. Para detectar fugas de vacío o problemas en el sistema de admisión, los mecánicos utilizan la prueba de humo, que consiste en introducir humo a baja presión dentro del sistema de admisión para observar por dónde escapa, revelando grietas o conexiones sueltas que serían casi imposibles de detectar a simple vista. De forma similar, la prueba de presión del sistema de refrigeración permite verificar si existen fugas internas o externas en el circuito de refrigerante, algo especialmente útil cuando se sospecha de un problema en la junta de culata. Finalmente, ninguna herramienta electrónica sustituye a una buena inspección visual, donde un mecánico experimentado revisa mangueras, correas, conexiones eléctricas y el estado general del motor en busca de señales tempranas de desgaste que ningún escáner podría detectar. En cuanto a las reparaciones, la buena noticia para los aficionados a la mecánica DIY es que el diseño relativamente sencillo del ELS, con su distribución mediante varillas empujadoras en lugar de árboles de levas en culata, facilita muchas reparaciones que en otros motores requerirían desmontar la culata por completo. Cambiar balancines, por ejemplo, es una tarea que muchos propietarios con conocimientos intermedios de mecánica pueden realizar en casa con las herramientas adecuadas y unas cuantas horas de paciencia. Sin embargo, reparaciones que involucran la junta de culata, el sistema de inyección de alta presión en los motores con inyección directa, o cualquier trabajo que requiera calibración electrónica precisa, deberían dejarse en manos de profesionales certificados, ya que un error en estos procedimientos puede generar daños mucho más costosos que el problema original. Hablemos ahora de mantenimiento, porque aquí es donde realmente se decide si un motor LS llega a los 100.000 kilómetros con problemas o supera los 400.000 kilómetros funcionando como el primer día. El cambio de aceite es, sin lugar a dudas, el hábito más importante que puede adoptar cualquier propietario. Se recomienda utilizar aceite sintético de alta calidad, con un intervalo de cambio entre 8.000 y 12.000 kilómetros dependiendo del tipo de conducción, siendo más frecuente en caso de uso severo como remolque de cargas pesadas o conducción deportiva habitual. El refrigerante también merece atención especial, ya que un refrigerante degradado pierde su capacidad de proteger contra la corrosión interna, acelerando el desgaste de las juntas y los componentes de aluminio del motor. Se recomienda revisar y, en caso necesario, reemplazar el refrigerante cada 5 años o cada 100.000 kilómetros, utilizando siempre el tipo especificado por el fabricante para evitar reacciones químicas dañinas entre diferentes formulaciones.
Las bujías, aunque suelen durar considerablemente más en los motores modernos gracias a los electrodos de iridio o platino, deben revisarse periódicamente, con un intervalo de reemplazo recomendado alrededor de los 100.000 kilómetros. Bujías desgastadas pueden provocar fallos de encendido, pérdida de potencia y un aumento notable en el consumo de combustible. La calidad del combustible es otro factor que muchos propietarios subestiman. Utilizar combustible de baja calidad o con octanaje inferior al recomendado puede provocar detonación, un fenómeno donde la mezcla de aire y combustible se enciende de forma descontrolada dentro del cilindro, generando presiones anormales que, con el tiempo, dañan los pistones y las bielas. Los filtros de aire, por su parte, deben revisarse cada 15.000 kilómetros aproximadamente, ya que un filtro obstruido restringe el flujo de aire hacia el motor, afectando tanto el rendimiento como la eficiencia de combustible. En cuanto a la transmisión, aunque no forma parte directa del motor, su mantenimiento influye enormemente en la experiencia general de conducción y en el estrés que se transmite al conjunto motor-transmisión. Cambiar el fluido de la transmisión automática cada 60.000 kilómetros aproximadamente ayuda a mantener cambios suaves y evita el desgaste prematuro de los componentes internos.